Y vamos a entrar a esta entrevista que tenemos preparada y discutir con él un tema muy importante a propósito del informe que se publicó de Oxfam llamado Oligarquía o Democracia, 9 propuestas contra la acumulación extrema del poder en México. Pues a propósito de este informe de Oxfam, Oligarquía o Democracia, 9 propuestas contra la acumulación extrema del poder en México, presentadas por esta organización Oxfam. Doctor David Barkin, ¿cuál es el balance que está haciendo usted de estas 9 propuestas que hace Oxfam? Bueno, yo creo que importantes de este reporte es mostrar el reto que tiene México como uno de los países más desiguales en todo el mundo. Y eso, yo quería presentar eso ¿cómo se llama? Al auditorio de Rompimiento, precisamente porque yo creo que es el tema, quizás uno de los temas más candentes que hay para nuestro país en este momento. Muchísimas gracias, doctor David Barkin. Estamos teniendo un poquito de problema. Esperemos que se pueda escuchar, que la audiencia lo esté escuchando bien, ya nos estarán reportando, pero voy a dar lectura a un párrafo para que usted pueda también comentarlo sobre lo que es este informe. Y en este párrafo pequeño que voy a leer, dice: el 1% más rico de la población, estamos hablando de México, percibe 35% del ingreso total, posee 40% de la riqueza privada nacional y es responsable del 23% de las emisiones contaminantes. ¿Qué decir sobre estos datos donde nuevamente, doctor David Barkin, sale este 1% de la población? Yo creo que no solamente es que tienen una parte extraordinaria hasta pornográfica de la riqueza nacional, sino que ellos durante el último periodo donde se dice que primero los pobres, ellos han prosperado más que cualquier otro grupo social en el país. Y eso es extraordinariamente preocupante. No solamente en términos de su acaparamiento de los recursos, no solamente en términos de su desestabilización del país, sino que su riqueza está logrando impedir que se puede mejorar la condición económica y social de la mayor parte de los mexicanos. La falta de impuestos que ellos pagan, la forma en que ellos están reorganizando el país es reorganizando la estructura productiva del país y la forma en que están manejando la política nacional es queda muy patente en este informe de Oxfam. Gracias, doctor David Barkin. Doctor David Barkin, en esta parte de transformar, en estas 9 propuestas de recuperar el control de la economía, una de las propuestas que presenta Oxfam dice: impulsar una nueva banca de desarrollo para fortalecer la infraestructura social y productiva al tiempo que se evalúa la inversión pública y privada con criterios más amplios orientados hacia el bienestar. Eh, ¿Qué opina de esta propuesta que está presentando aquí Oxfam, una nueva banca de desarrollo, doctor Barkin? El problema no es la institución, el problema sería que el Banco de Desarrollo orientara sus recursos al bienestar y a la capacidad productiva de la gente más pobre del país.
y la banca de desarrollo, que históricamente ha estado en manos de Nacional Financiera, ha estado orientado a una visión globalizante y no ha beneficiado a los pobres del país, a los sectores más necesitados y a los sectores que más pueden promover el bienestar del pueblo mexicano. Muchísimas gracias, doctor David Barkin. Una cuestión que también queremos aquí presentar son las gráficas que contiene este estudio, este informe, y hay una gráfica sobre la cual queremos reflexionar, que es la gráfica 4, que es el uso del tiempo, y en esta gráfica lo que vemos es hasta abajo. No sé si lo está teniendo la oportunidad de ver el doctor David Barkin, si no le comento, el 10% más pobre ya en comparación entre hombres y mujeres. Lo que vemos que las mujeres pues dedican, por ejemplo, 11.5 horas al día de trabajos de cuidados no remunerados, más 4 horas de trabajo remunerado, y solamente tienen una oportunidad, o sea, 1 hora, 1.0 horas al día para el estudio, y el resto, que serían 7 horas, estaría centrado en actividad, dice, de traslados, ¿no? De ocio, de descanso. Pero aquí lo que vemos y que resalta y que hemos estado insistiendo en este espacio y también en la universidad, doctor David Barkin, pues de esta parte de la economía, del cuidado, del trabajo que tienen que realizar las mujeres en los hogares, que no es reconocido, que no es visibilizado, que no es remunerado, y que eso implica también una situación de incremento de la desigualdad en este sector. ¿Qué decir sobre esto, doctor David Barkin, que también, pues a mí me parece que se está incluyendo por primera vez también con una fuerte intensidad en estos estudios de Oxfam? Bueno, yo creo que es extraordinariamente importante que están señalando la extraordinaria carga que recae sobre las mujeres. Entonces hay muchos problemas que recaen de forma desmedida sobre las mujeres. Entonces, porque ellas tienen, como tú estás reportando allá del informe Oxfam, una parte extraordinariamente pesada de la manera en que esta desigualdad recae sobre las mujeres, y tenemos el problema que las mujeres tienen los ingresos más discriminatorias en nuestro país por ser en el sector informal, y carecen en muchas veces de los beneficios menguinos que podrían decir que van a esos grupos de abajo. Lo realmente importante del trabajo de Oxfam es de señalar cómo la estructura de la producción, la estructura de la política económica y la estructura de las instituciones públicas están reforzando la dinámica del sector privado, que a su vez está enganchado a la economía internacional y el proceso de globalización, incluyendo el TEMEC. Son mecanismos y procesos que están empobreciendo a la mayor parte de los mexicanos. Y eso, yo quería introducir eso en esta sesión de Rompeviento, precisamente porque yo creo que este es uno de los problemas más graves que tenemos en el país. Gracias, doctor David Barkin.
dentro en el marco, siguiendo en el marco de estas propuestas que está haciendo Oxfam, que dice fortalecer las instituciones federales que protegen derechos laborales, ambientales y de contribuyentes con mandatos ampliados, recursos materiales, financieros y humanos suficientes y mayor capacidades de sanción. Esta parte del fortalecimiento de las instituciones federales que protegen derechos laborales, ambientales y de contribuyentes, ¿qué tanto se está haciendo en la actualidad en estos tiempos del gobierno de la Cuarta Transformación, doctor David Barkin? Pues ese es el problema, que la Cuarta Transformación tiene los mejores propósitos. La Cuarta Transformación está diciendo que está orientado a eso, pero como vimos y como estamos viendo, por ejemplo, de la visita de la presidenta en San Quintín, está promoviendo instituciones que deben crear protección para los trabajadores, deben integrar a los trabajadores allá en San Quintín, en Baja California, al proceso de protección laboral. Pero estamos viendo la respuesta de los productores, que es no estamos dispuestos a hacerlo, no podemos hacerlo y seguir trabajando de la forma en que estamos trabajando. Gracias, doctor David. Espero que nos esté escuchando. Ahí de repente escuchamos un poquito de ruido y esperemos que nos esté escuchando bien usted. No hay problema. Sí. Queremos también presentar esta primera gráfica y digo, nos fuimos directo a la parte de la economía del cuidado porque nos parece muy, muy importante las desigualdades también que se van gestando por el tiempo que se le dedica a estos espacios domésticos y de cuidados y que no son reconocidos. Pero también retomamos esta primera gráfica, doctor Barkin, donde está la evolución de las fortunas de los 1.000 millonarios mexicanos desde 1996 al 2025 y está la fortuna, la estamos viendo en color verde de Carlos Slim. Luego vendría la fortuna de tres personajes, Larrea, Bayeres y Arámbula Zavala, y después el resto de los 1.000 millonarios. Y lo que vemos y lo que está reportando Oxfam en este último informe, que el año pasado, pues fue 2025, el año donde más han crecido las fortunas de estos 1.000 millonarios en México. Y bueno, resalta mucho la fortuna de Larrea, Bayeres y Arámbula Zavala. Y bueno, y pues resalta mucho también estas fortunas, sobre todo de Larrea y Bayeres, porque justo están metidos su fortuna, su gran fortuna también deriva, aunque están en varias actividades, pero de la industria minera. ¿Qué decir sobre esto? Y que, bueno, este crecimiento nos muestra que las fortunas van en ascenso, doctor David Barkin. Bueno, yo creo que ese es el punto. Sus actividades son actividades que ambientalmente están destruyendo el país, laboralmente están creando condiciones de trabajo realmente leoninas y socialmente están con concesiones de agua que están empobreciendo las posibilidades de los productores en la región. Entonces, no es solamente que su riqueza se aumenta como están aumentando, sino que sus riquezas están aumentando a costa del medio ambiente y a costa del bienestar del pueblo mexicano. Gracias, doctor David Barkin. Doctor David Barkin, para ir cerrando en esta entrevista, ¿cuáles desde su punto de vista los puntos más importantes que está colocando
el informe de Oxfam? Esa sería una pregunta. Y la otra, a propósito de la pregunta que le hice anteriormente sobre la protección a los derechos laborales, yo le preguntaría también desde su punto de vista durante la administración de los gobiernos de la Cuarta Transformación, tanto con Andrés Manuel López Obrador como con Claudia Sheinbaum, ¿cuáles son desde su punto de vista los mayores o mejores logros que ha tenido este gobierno en materia de la defensa de los derechos laborales? Mira, yo contestando este último, en términos de los derechos laborales, estamos viendo la real dificultad institucional, la incapacidad de las organizaciones, de las instituciones públicas de enfrentar el poder y la complejidad de la legislación laboral para realmente entregar a los obreros una verdadera mejoría, protección de sus derechos laborales y de su bienestar. Yo creo que la iniciativa, por ejemplo, de 40 horas es una buena idea, pero la mitad de la clase trabajadora y por supuesto la mitad con menos ingresos no está afectado por eso, porque sus semanas laborales a veces exceden con mucho los 48 horas de que actualmente rigen en el sector formal. Yo no dudo las buenas intenciones de la 4T, pero Oxfam en este informe está diciendo que a pesar de las mejores intenciones, lo que está pasando es que la economía mexicana, en su proceso de internacionalización, la economía mexicana en su historia institucional está teniendo enormes impedimentos para entregar en realidad el bienestar de los trabajadores, que yo no dudo que son las intenciones de los círculos más altos de la administración de la 4T, pero yo estoy viendo en este informe de Oxfam las extraordinarias barreras que están existiendo en nuestra sociedad para hacerlo. Como consecuencia, la negociación política que actualmente se está haciendo en este momento está creando grandes problemas, enormes problemas de entregar un cambio cualitativo en las condiciones de existencia de 75-80% de la población de abajo. Muchísimas gracias, doctor David Barkin. Solamente pediríamos su reflexión final. Ayer vimos que dio a conocer el INEGI finalmente este dato, ya que estábamos esperando que había un avance de que el crecimiento de México el año pasado fue del 0.8%, y lo vuelvo a decir, 0.8%. Y bueno, pues hemos estado comentando aquí que también México es el país de la OCDE con la menor tasa de desempleo. ¿Qué está pasando con estos datos, doctor David Barkin, con este desempeño económico, con este crecimiento pues tan bajo que estamos teniendo como resultado de estos 2 últimos años, pero con esta tasa de desempleo tan bajo y con estos datos también que estaría yo aquí leyendo también de Oxfam para pedir su reflexión final?
Este 1% que decíamos hace rato convive con 18.8 millones de personas sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, 38.5 millones con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar, y esto que decíamos también de las mujeres, y 21 millones de mujeres que dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado. ¿Cuál sería su reflexión final en torno tejiendo estos datos que salieron también el día de ayer de INEGI, doctor David Barkin? Bueno, yo creo que el problema es que en México nunca se ha medido el desempleo en términos de ingresos, como la mayor parte, una parte enorme de la población está en el sector informal, no se reporta como desempleados, y como consecuencia tenemos este reporte de INEGI que nos coloca en aparentemente una situación tan favorable. Pero en comparación con la OCDE, nosotros nos vamos muy mal, y es extraordinario que en un año, en un periodo de los últimos 2 años, cuando el crecimiento de nuestro país ha sido casi nulo, la gente multibillonaria han prosperado de una manera jamás en la historia de nuestro país. Habla cántaros de que nosotros como país tenemos un problema muy, muy grave de cómo nos estamos evaluando. Ya, pues doctor David Barkin, le queremos agradecer mucho que nos haya acompañado, que hoy, pues, que lo haya podido hacer telefónicamente, debido a que anda usted también ya trabajando por ahí. Pero bueno, pues nos estamos comunicando en la próxima semana o en esta misma semana, si algo malo o bueno sucede a nivel nacional o internacional. Uno ya no sabe ahí con Donald Trump, que ahora pues ya estamos entrando con este 10% de aranceles globales que el muchacho Trump pues se le ocurre en un arrebato imponerle a todo el mundo. Doctor David Barkin, un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias y saludos al auditorio. Muchas gracias, doctor David Barkin. Buen camino. Gracias, hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye.